Para los que vinieron el domingo anterior y para los que no vinieron, les comento que el domingo pasado hablamos de reconstruir los muros que fueron derribados, dándonos una nueva oportunidad, reconstruyendo las ruinas en las que habían quedado nuestras vidas y que Dios nos daba una oportunidad para reconstruir todas aquellas cosas que se habían derribado y habían quedado como ruinas en nuestras vidas. Así que me encantó esta palabra para poder unirla con esta oportunidad de poder reconstruir los muros, de poder reconstruir nuestras vidas en Dios. No sé cuántos les pasó de venir con una vida totalmente destruida. Algunos se acercan a Dios por necesidad de sanidad, algunos se acercan a Dios porque sus matrimonios se están destruyendo, porque sus vidas están en depresión. Todos tenemos algo que podemos decir, bueno, yo me acerco a Dios por esta necesidad. Y yo sé que después la necesidad se convierte en un agradecimiento y cuando se convierte en agradecimiento, en una rendición hacia Dios. Pero primero, siempre venimos con una necesidad, con algo que debe ser cambiado en nuestras vidas, con algo que necesitamos pedirle a Dios. Y Dios me enseñaba que para construir, Él tiene planes nuevos para nosotros. Que para construir nosotros debemos quitar todo lo que tenemos en nuestra mente. No sé si todos vinieron con una vida construida, genial, todo bien. Hago todo bien, me sale todo bien, mi casa está bien, todo está bien. O si vos decís, bueno, yo vengo construyendo, pero la verdad quiero construir, pero todo lo que quiero construir se derriba. Todo lo que quiero construir parece que pongo un par de ladrillitos, que está todo bien, que va a funcionar y de repente se desarma. De repente me quedo sin nada. Y quería leerles acerca de esto, de por qué sucede esto, de que queremos construir, pero de repente no podemos, de repente creemos que estamos finalizando con nuestras deudas, que ya nuestra economía empieza a ir bien y al mes siguiente decís, tengo que sacar un préstamo porque tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. ¿Qué pasó con esta construcción en mi economía que de repente estaba todo bien y ahora no sé qué pasó? ¿Qué pasó que se derribó? ¿Qué pasó que no llegué? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, miren lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Miren lo que dice Lucas. En Lucas 6, 47, 49. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso sus cimientos sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó sobre la tierra y sin cimiento. Por tanto, cuando azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Así que lo primero que puedo ver, que es el punto número 1, nos convertimos en constructores firmes cuando vamos a Jesús, oímos su palabra, la palabra de Dios, y la ponemos en práctica para tener una construcción
firme en nuestras vidas. Ahora bien, tenemos que querer construir nuestras vidas. Tenemos que querer deshacernos de lo que venimos haciendo, deshacernos de nuestros pensamientos, deshacernos de la forma en que yo creo que tengo que construir, para construir conforme la palabra de Dios, para construir conforme sus enseñanzas. Quizás yo creo que tengo que construir de una forma, pero Dios me dice, no es de esta manera, sino que tenés que construir no con sabiduría humana, sino con la sabiduría que yo tengo para vos. Así que podía ver que para construir un edificio, cuanto más profunda son puestas sus columnas, cuanto más profundo uno cava, más alto va a ser el edificio. Y en nuestra vida espiritual tenemos que saber qué medida queremos para nuestra comunión con Dios. Queremos que sea una comunión superficial, que construyamos nuestra vida hasta ahí, o queremos construir un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, o una relación con nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. Queremos que nuestra economía comience a elevarse conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto más profundo en intimidad tengo que ir para construir lo más alto que Dios quiere para mí? Y esto me llevó a pensar, ¿cuánto tiempo paso con Dios? ¿Cuánto tiempo paso queriendo saber de su palabra, queriendo saber de sus enseñanzas? ¿Cuánto tiempo paso? ¿O son unos minutitos a la mañana, o son una vez cada tanto, o cuando me acuerdo oro? Amén. Amén. Bueno, entré en calor. O cuando estoy en una situación difícil, porque a veces nosotros vamos caminando por la vida sin orar, sin buscar de la palabra de Dios, sin ir al arca, pero cuando necesitamos, cuando nos vemos en problema, ay Señor, te necesito. Ahí empezamos a clavar rodillas, ahí empezamos a querer construir una vida en Dios. Pero en esos momentos estamos como esa construcción sobre la arena, porque queremos tener una relación con Dios inmediata. Pero para tener una relación con alguien yo tengo que conocerlo, tengo que pasar tiempo con Él. Para construir una relación con Él, tengo que pasar tiempo con Él. Y recordaba a medida que iba escribiendo esto, con el pastor nos conocimos, a los 3 meses nos fuimos a vivir juntos, al mes perdimos todo, perdimos moto, casa, departamento, a causa de las drogas. Nos quedamos sin electrodomésticos, sin nada en nuestra casa. Así que al mes él conoce a Dios, al mes lo conozco yo y al mes nos casamos. Así que eran 7, 8 meses que de repente teníamos todo, nos juntamos, lo perdimos, nos fuimos a vivir juntos, nos casamos. Y cuando empezamos a vivir juntos, nos dimos cuenta que no nos conocíamos. Yo no conocía a mi persona lejos de las drogas, del alcohol, de las pastillas para dormir o para calmar la ansiedad. Y él tampoco conocía a su persona sin las drogas. Entonces nosotros tuvimos que aprender a construir primero nuestras vidas en Dios y después construir nuestro matrimonio en Dios. Pero para eso no fue tan fácil, porque al tiempito que lo conocimos a Dios, el pastor recayó. Ahora me voy a desquitar porque total no está. Después que lo mire por TV. Porque vieron que él saca los trapitos al sol, pero yo trato de guardarme, pero hoy no tengo ganas.
Así que el pastor recae y empezamos otra vez con estos tirones, ¿no? ¿De dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Y llegó un momento que yo dije, no quiero volver a lo mismo. Dios me mostró que podía construir diferente. ¿Qué fue lo que pasó? No estaban firmes nuestras bases. No estaba firme nuestro compromiso con Dios. No estaba firme nuestra relación con Dios. Ahí me di cuenta que yo no quería tener la misma vida de antes y que no quería volver a lo mismo. Y le dije, chiquito, teníamos 23 años, 24 años. Le dije, yo así no sigo más. No quiero tener un matrimonio de la misma manera que veníamos construyendo, así que o seguís a Dios y vamos juntos a afirmarnos en Dios, o cada uno va a tener que hacer su vida, porque yo a Dios no lo voy a dejar. Y ahí empezó un cambio y un compromiso de parte de él para poder construir su vida, para no volver a recaer. Y a partir de ahí nunca más recayó. Pero también nosotros tenemos que saber qué tipo de construcción queremos para nuestro hogar. Si queremos una construcción que cuando viene un problema, que cuando viene una dificultad, dejamos a Dios porque creemos que Dios no está con nosotros, o seguimos construyendo en su palabra, o lo seguimos buscando a Él, o seguimos tomando compromisos para seguir creciendo en el Espíritu, para seguir creciendo en su palabra, para tomar lo que Él nos está diciendo. Él te está diciendo que Él no te va a dejar. Tenés que decir, bueno, Dios, yo en este momento me siento sola, pero tu palabra dice que no me vas a dejar. Pero tenemos que conocer su palabra. Tenemos que tener una comunión con Él para que esto suceda. Dice, el punto número 2, es el poner en práctica la palabra de Dios activa sus promesas en nuestras vidas. ¿Cómo activamos una promesa de construcción para que sea firme? Cuando practicamos la palabra de Dios. No solamente en la iglesia, sino donde vayamos. Queremos construir nuestros matrimonios firmes, estables. Debemos esforzarnos por ser edificadores de la palabra de Dios. Muchas veces nuestras vidas no son estables porque no nos aferramos a su palabra. Hoy Dios quiere que nosotros nos afirmemos en su palabra. Hoy Dios quiere que nosotros estemos firmes en su palabra, para que no seamos de aquellos que construyen sobre la arena. ¿Y qué significa esto de construir sobre la arena o sobre la tierra? Sin tener una base firme, sin tener una base que nos sostenga. Y es no conocer la palabra de Dios. Es no conocer qué es lo que Dios tiene para mí, para mi familia. Dice la palabra de Dios que va a ser salvo tú y toda tu casa. Va a ser salvo tú y toda tu casa. Pero cuando llegas a tu casa, tus hijos quizás se están destruyendo. Cuando llegas a tu casa, está tu esposo tirado en el sillón y ni la comida tiene. Y sabe que voy a contar otra cosa más. Cuando llegaba a casa del arca y había todo un desorden espiritual, ¿no? Porque siempre el desorden era espiritual. Se me iba la espiritualidad a mí y empezaba a barrer por debajo de subí las patas que quiero barrer. Se me iba la espiritualidad. Pero yo ahí caía que quería construir mi base firme si tenía que yo ser procesada por Dios y dejar todas aquellas cosas que me hacían hacer a mi vieja persona y tener una personalidad nueva en Dios. Porque hoy decimos, hoy Dios me liberta, hoy Dios me sana, hoy Dios me restaura,
Hoy Dios me dice que va a ser, que yo y mi familia los serviremos, que yo y mi familia vamos a tener salvación. Y nos llenamos de su palabra y nos llenamos de todo lo que Él tiene para nosotros. Pero mañana, cuando está la situación difícil, cuando llego a casa y no están las cosas como nosotros creemos que deben estar, soltamos las promesas de Dios porque no tenemos comunión con Él. Y nos olvidamos de todas las promesas que Él tiene para nosotros. Nos olvidamos todo lo que nos dijo en la reunión porque no nos levantamos confiados en que Él tiene el control de todas las cosas. Y quiero decirte que si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos que tomarnos de las promesas de Dios. Nosotros tenemos que tomarnos de su palabra. Si Él dijo, mi casa y yo los serviremos, mi casa y yo los serviremos, aunque tu hijo no esté acá, aunque tu hija no esté acá, aunque tu esposo no esté acá, aunque tus padres no estén acá, si dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero tenemos que ser firmes en la palabra de Dios, confiando una y otra vez, iglesia, confiando una y otra vez. Y eso se hace cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón y comenzamos a dar fruto y comienza a cambiar nuestro interior. Pero es necesario no solamente oírla, sino dejar que entre en nuestro corazón y haga una transformación. Y eso se logra a través de estar firmes en Él, de no dejarnos confundir por el enemigo. Estuve estudiando una profesional que habla acerca del ser humano y de los malos pensamientos que activan en nosotros como sentimientos de alerta constantes y que a partir de la pandemia esto se había multiplicado y que activar el sentido de alerta continuo hace que la persona esté continuamente pensando en que cosas malas le van a pasar. Está continuamente pensando que algo traumático van a vivir, que algo fuerte va a pasarle en sus vidas y eso trae una destrucción. Y yo pensaba que muchas veces nosotros empezamos a construir los pensamientos, empezamos a construir nuestras vidas sobre estos pensamientos. Activamos esos pensamientos de alerta constantes, de decir, perdí a mi familia, perdí a un ser querido, quizás pueda ser que pierda a otro, perdí mi trabajo, quizás el trabajo nuevo que conseguí también lo pierda. Y construimos, en vez de basarnos en la palabra de Dios, construimos basándonos en lo que vemos, en lo natural, en nuestros pensamientos que se intoxicaron a causa de todo lo que hemos vivido en este tiempo. Y Dios lo que quiere hacer es limpiar nuestros pensamientos. Dios quiere que nosotros tengamos pensamientos. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Y cómo llegamos a tener pensamientos conforme a los pensamientos que Dios tiene? Si no cambiamos nuestro pensamiento. Dice que el ser humano no soporta estar en estado de alerta continuamente porque eso le causa enfermedad, te causa ansiedad, te causa depresión, te causa angustia. No podés vivir constantemente en sentido de alerta diciendo, esto lo voy a perder. Esto me va a ir mal, esto no lo voy a lograr, esto no lo voy a poder hacer. Porque si vivimos en sentido de alerta, despertamos en nosotros esto llamado estrés o depresión. Y una construcción basada sobre la arena y no sobre la roca y las promesas de Dios.
Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios como nunca antes. Necesitamos aprender la palabra de Dios para contrarrestar los ataques del enemigo. Y Jesús lo hizo cuando terminaba los 40 años de ayuno, los 40 días de ayuno. Y miren lo que dice, que esto los chicos no lo tienen, así que no se preocupen. Y encima no noté. Creo que era Mateo, ahora se los busco. Bueno, se los leo. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó hacia la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan de sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña alta y le mostró todo el reino del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si postrado me adorás. Vete, Satanás, le dijo, porque escrito está, adorarás a tu Dios y le servirás solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a asistirle. Así que Jesús, con lo único que respondía cuando venían los ataques del enemigo, cuando Satanás vino a tentarlo, cuando Satanás vino a presentarle todo un reino, cuando Satanás vino a decirle que Dios lo iba a sostener de cualquier circunstancia que él tuviera, Jesús sabía qué era lo que le tenía que responder a Satanás. Pero muchas veces, como nosotros no conocemos la palabra de Dios, como nosotros no tenemos esa comunión con Dios y no estamos construyendo nuestra vida espiritual en Él, viene Satanás y nos dice: voy a tocar a tus hijos, ay, me va a tocar a mis hijos. Tu matrimonio se va a destruir, ay, se va a destruir mi matrimonio. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, contrarrestamos las voces del enemigo y tomamos de las promesas que Él tiene para nosotros. A mis hijos no los vas a tocar porque yo los cubro con la sangre de Cristo. A mi esposo no lo vas a tocar y nuestro matrimonio va a estar firme en Dios, porque la palabra dice que yo tengo que declarar con mi boca, porque en mi boca hay poder. Y si en mi boca hay poder, yo empiezo a contrarrestar las palabras que vengan a mi cabeza, que no vienen de parte de Dios. Reconocer, que es el punto número 3. Reconocer que Él nos llamó provoca que yo quiera ser edificador de su palabra. Voy a leer un pedacito de 2 de Pedro 1, 3 al 11. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. No sé qué es lo que necesitas hoy, pero sí sé que Dios lo tiene para vos. No sé con qué petición viniste, pero Dios en su palabra dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos
como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar sus vidas a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos con igualdad. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacer todo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como un ciego y olvida todo lo que Dios lo ha perdonado y todo lo malo que ha hecho. Así que dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios, con gusto, le dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Así que este mismo versículo dice, esfuércense por hacer el bien y procurar conocer mejor a Dios. Porque al principio leíamos que conocer la palabra de Dios hace que nosotros seamos edificadores, que cuando vienen los vientos y cuando azotan los tiempos difíciles, cuando nos golpea la economía, cuando nos golpea una pérdida, cuando nos golpea un fracaso, vamos a seguir firmes y estables en la presencia de Dios, estables en su reino. Pero que cuando construimos en la arena, cuando construimos sin bases, cuando construimos lejos de la roca que es Jesucristo, tambalean nuestros cimientos, tambalean nuestras casas, tambalean nuestra persona. Y nosotros llevábamos a nuestros hijos a conocer la verdad y nosotros nos empezamos a confundir. Y ya no le enseñamos la verdad. Le enseñamos lo que nos sale en el momento. Pero cuando vos estás estable, cuando estás firme, cuando sabés al Dios que le servís, cuando sabés al Dios con el que querés estar, con el que querés formar tu familia, cuando vienen esos ríos, cuando vienen esos vientos, cuando viene la tormenta, continúa firme en la presencia de Dios, sabiendo que todas las promesas que Él tiene para vos se van a cumplir y son un sí y son un amén. Gloria a Dios. Muchas veces dejamos de edificar con amor, con la palabra de Dios, con gozo, porque cada vez que quisimos edificar no fuimos valorados, porque cada vez que quisimos cambiar nos criticaron, porque cada vez que quisimos hacer algo nos dijeron que lo estábamos haciendo mal o que no estábamos haciéndolo como debería ser. Y yo sé que hay muchos que dejaron de edificar su vida espiritual y solo siguieron congregándose por este tipo de situaciones. Porque cuando quisiste ponerte firme, se burlaron. Porque cuando dijiste, voy a cambiar porque Dios me dijo esto, te criticaron.
Porque cuando quisiste ponerte firme en Dios, empezaron los problemas en el matrimonio. Y empezaste a decir, ¿para qué voy a construir si lo voy a hacer solo? O si lo voy a hacer sola. ¿Para qué voy a construir en Dios si nadie me valora? ¿Para qué voy a construir en Dios si no tengo a alguien que confíe en mí? Quiero decirle a todas esas personas que pensaron de esa forma y que dejaron de construir en Dios y que abandonaron sus arcas, abandonaron su liderazgo quizás, puedan saber que sus vidas espirituales no se van a derrumbar si ustedes practican la palabra de Dios. Que nadie los va a poder confundir y que Dios los está llamando nuevamente a edificar sus vidas porque los quiere hacer columnas de su casa, firmes y estables para que sus casas no se derrumben, para que sus casas no sean derribadas en los momentos difíciles. Nosotros cuando tomamos ese compromiso, empezamos a predicar en las casas, empezamos a predicar a los chicos que estaban ahí cerca del lugar donde estábamos con mi esposo alquilando. Y se empezó a llenar la casa. Y nos dijo el chico que nos alquilaba que si seguíamos llevando este tipo de gente, nos teníamos que ir del lugar. Y nosotros lo único que deseábamos era que estos jóvenes puedan cambiar sus vidas como nosotros la pudimos cambiar. Poder enseñarles que si ellos se edificaban con la palabra de Dios, podían ser atravesados con alguien que te decía algo diferente. En la calle te decían que no había esperanza para vos, que no había alguien que te pueda cambiar, que no había forma de que puedas dejar las drogas, que puedas dejar el alcohol, que puedas dejar la mala vida. Y de repente en la palabra de Dios dice que alguien te escogió, que alguien estaba pensando en vos, que alguien mandó a su hijo para que sea crucificado y tratado como un malhechor para que vos tengas vida. ¿Cómo no enseñarle a otros que Jesús nos había dado la libertad por medio de su palabra y construir sobre su palabra hacía que seamos firmes, estables y libres? ¿Cómo no le íbamos a enseñar a otros jóvenes que había algo nuevo, que habíamos aprendido, que había alguien que nos estaba amando, que había alguien que nos estaba esperando, que había alguien que nos había elegido, más allá de cómo estábamos nosotros, que no estaba mirando nuestra condición, que no estaba mirando lo que éramos, que no estaba mirando nuestra forma de ser, que Él lo dio todo por nosotros sin juzgarnos? Así que abrimos nuestra casa y dijimos, si no la podemos hacer acá, la vamos a hacer en otro lado, pero sí vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a hacer que otros sean edificadores conforme la palabra de Dios, que otros puedan construir sus vidas y no destruirlas como nos enseñaba el mundo, que el que más la destruida más canchero era. Que el que más mujeres tenía era el más capo. Que el que más gira tenía, qué bueno. Qué talento ese pibe. Y Dios nos cambió la estructura de nuestra mente.
Y nos enseñó que Él no nos escogió para eso. Él nos escogió para ser edificadores de su reino donde estemos. Así que yo sé que donde esté esa iglesia, será llamado edificador del reino de Dios. Yo sé que muchos van a comenzar a abrir sus casas para que se hagan arcas, porque van a querer que su palabra esté en sus casas. Dios nos dio la oportunidad de que nosotros podamos mudarnos a un lugar de Ciudad Vita, que pensamos que nunca más íbamos a volver a Ciudad Vita con todo lo que habíamos pasado. Pero Dios nos llevó otra vez ahí a Ciudad Vita. Y ahí dijimos que hay que construir. Y Dios nos enseñó, empezá en oración, empezá en ayuno, empezá abriendo tu casa, empezá a orar por los que necesitan, empezá a construir mi reino primero en vos. Y ahí empezamos a orar, empezamos a clamar a Dios, nos metimos en una semana de oración y le dijimos: Dios, hacé como quieras, pero que seamos constructores conforme tu palabra, que seamos edificadores para tu reino, que estemos conforme lo que vos querés para nosotros como matrimonio. Y ahí empezó a venir la suegra, dice él. Empezó a venir la familia. Y al mes ya no entrábamos en casa. Y a los 2 meses ya estábamos en otro de los lugares que habíamos alquilado al principio. Y a los meses estábamos en este lugar. ¿Y saben por qué las familias empezaron a venir y a venir y a venir? Obvio que por el Espíritu de Dios, pero también porque sabemos que lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón y deseamos es que conozcan tanto al Señor, que sus casas comiencen a edificarse, para que no se pierda, dice su palabra, sino para que tengan vida eterna, para que tengan vida en abundancia, conforme las promesas de Dios y lo que Dios tiene para tu familia. Así que te quiero animar a que todos los pensamientos que tenías acerca de vos sean derribados por medio de su presencia. Y que dejes de mirar cómo está construida tu vida. Y que hoy sea deshecha tu vida en las manos de Dios. Y le digas: Señor, pueda edificar conforme tu palabra. Pueda edificar conforme tu reino. Pueda ser yo edificadora. Pero no importa los demás. Quiero que sepan que el edificar empieza por uno. Y que si vos empezás a edificar tu vida conforme la palabra de Dios, vas a terminar contagiando al otro. A todos los que tengas a tu alrededor. Pero Dios te está llamando a que puedas construir tu vida en el Señor. Mientras hacía esta palabra, si me quieren acompañar. Pensaba en que muchos edificamos sobre el dolor.
Muchos edificamos sobre el abandono. Muchos edificamos sobre el desprecio. Muchos edificamos sobre la soledad. Muchos edificamos sobre las faltas. Entonces, cuando comenzamos a construir en Dios sin una base firme, cada vez que nos hieren un poquito, decimos, otra vez nos van a abandonar. Otra vez voy a perder. Otra vez voy a fracasar. Y Dios te dice no. Si hoy te animás a construir tu vida en Él, si hoy te animás a salir de esa construcción que viniste tú viendo, del dolor, de la angustia, de la soledad, de la aflicción, Dios lo que va a hacer es transformar tus pensamientos y cambiarlos para ser edificador de tu vida en la presencia del Señor. Y si había tristeza, va a haber gozo. Y si había dolor, Dios lo va a quitar y te va a llenar de su presencia. Y si había aflicción, te va a decir en este momento, quito la aflicción para darte una nueva oportunidad de construir. Ya no construyas con tus manos, deja que yo construya con las mías. Y vas a ver la diferencia. Nada mejor que el millón.